Pues el día de hoy vamos a retomar conceptos muy importantes dentro de la parte de investigación clínica, dentro del aspecto ético. Y como estos tienen que ver con una serie de antecedentes históricos que han surgido, sobre todo a lo largo de el último siglo, y por qué a la fecha, pues estos documentos o los antecedentes históricos que vamos a ver más adelante tienen relevancia en el día de hoy. Entonces, para ello, pues vamos a ver conceptos muy generales de bioética y por qué estos tienen que ver mucho dentro del aspecto de investigación clínica. Vamos a ver algunos guías y consensos que ha habido en la historia moderna acerca de la postura bioética en investigación. Y vamos a retomar conceptos clave que están relacionados al consentimiento informado y a los comités institucionales que finalmente son los que aprueban o tienen que estar regulando en cada institución o organismo la investigación que se hace en humanos. Entonces, de manera muy amena y de manera muy verbal, pues no sé aquí de los presentes quién me gustaría hacer una diferenciación entre ética y moral, o su percepción que tiene acerca de la ética y su percepción que tiene de la moral, o la definición de estos dos conceptos, a manera también de participación. A ver si quieres Naomi y Belém. Naomi participar con una definición y Belém con la otra. Sí, Doc. Bueno, lo que yo entendía era que la moral son esas normas y valores Ujú. con las que pues nos regimos, ¿no? Y la ética va a ser esa que va a orientar esos valores y normas para convivir con un grupo de personas o entre nosotros mismos. Muy bien. Y esto tiene mucha relevancia dentro de la investigación clínica porque vamos a tomar puntos clave dentro del concepto de bioética y sobre todo de algunas cosas ahorita que mencionaste de la moral. Naomi, si quieres participar. No me acuerdo si fuiste tú quien levantó la mano ahorita. Sí, bueno, yo ya participé. Ah, Naomi, perdón. Eh, fuiste tú, Belém. No me acuerdo si ahorita levantaste la mano. Sí, fui yo. Ujú. Bueno, pues sí, justo lo que dijo Naomi. La ética va, de hecho, la ética es la que estudia a la moral. Ujú. Y según yo tengo entendido, es la que determina qué es lo bueno y cómo nosotros debemos actuar. Y la moral es ese conjunto de normas, como ya decía Naomi, que se establecen ya sea de conducta y de convivencia pero que va muy ligada a la ética. Exacto. Esto que acaban de mencionar es muy importante porque finalmente las normas morales que pueden regir en una sociedad y más en los diversos contextos culturales y regionales que puedan existir a nivel internacional, pues van a estar cambiando y modificándose dependiendo a pues muchos factores, ¿no? Desde aspectos que van más allá del comportamiento social y demás, hasta cuestiones históricas. Entonces, de manera muy simplificada y para hacer este contraste, la moral va a estar siendo subjetiva en función del tiempo y el momento histórico y de las condiciones socioculturales de una región o un país. Mientras que la ética y particularmente la bioética es la parte o el concepto de la filosofía que busca tratar de definir aquellas acciones que se puedan catalogar como buenas o malas y que finalmente rigen las voluntades, libertades y sobre todo la autonomía de las personas. Y sí es importante hacer esta distinción
porque finalmente la ética, y dentro del contexto de investigación, que vamos a ver más adelante, el concepto de bioética, es algo que va a ser el acumulado de varios procesos culturales, históricos, colectivos, y que también van a estar involucrándose dentro de los aspectos morales. Finalmente, la bioética es un área que constantemente está evolucionando y que finalmente busca aprender de los conceptos o de las normas morales que se rigen en una sociedad. Entonces, tenemos que entender que este concepto de ética va a estar más allá de todas las normas morales que puedan regir por un grupo de personas o en un contexto histórico definido. Entonces, dentro de la parte médica, y probablemente lo hayan escuchado al momento de entrar a la carrera, pues el médico tiene que lidiar con muchos aspectos éticos dentro de su profesión, pero particularmente en investigación, el hecho de investigar o de generar conocimiento en el área médica es un acto ético por necesidad, de acuerdo al autor aquí mencionado abajo. ¿Por qué se menciona esto? Porque finalmente el médico tiene la obligación de buscar el conocimiento que pueda ser de beneficio al paciente o a los pacientes, y esto por sí mismo obliga a regirse bajo ciertos principios tanto éticos y morales para que se pueda generar este espíritu de duda o esta inquietud para poder generar conocimientos, pero sobre todo para investigar aquellas cuestiones que desconocemos. Y uh, déjenme dejar entrar las personas. Y esto finalmente va en relación a lo que comentábamos al principio del curso, donde decíamos que la medicina basada en evidencias finalmente busca integrar los valores de las personas con la mejor evidencia clínica y que esto se traslade a un aspecto clínico. Esto finalmente nos hace pensar que la forma en la cual nos conducimos para buscar este conocimiento tiene que estar regido por las normas bioéticas que rigen la misma profesión. Entonces, el solo hecho de buscar evidencia médica para beneficiar una patología o una dolencia que tiene un paciente, ya por sí solo conlleva una conducta bioética per se implícita. Entonces, esto finalmente lo podemos ver como un concepto inherente a el acto médico, pero sobre todo a la búsqueda de información o búsqueda de conocimiento dentro de la investigación. Ahora, esto de manera muy simplificada dentro de la parte de la aplicación clínica, pues nosotros lo podemos ver de una manera muy, muy simplificada, donde la medicina es un acto que va a vincular todo el conocer científico y toda la parte técnica y muy, muy especializada con con cómo se puede integrar con los valores de los pacientes dentro de una sociedad. Entonces, finalmente, el hecho de que ustedes apliquen sus conocimientos científicos, técnicos, etcétera, es una parte crucial dentro de la medicina, pero no se les olvide que esto no lo es todo. Lo que va a hacer que finalmente ustedes puedan destacarse como buenos médicos y sobre todo que ustedes puedan aplicarlos dentro de una buena conducta y profesión es que la bioética finalmente tiene que estar implícita en sus actos. Entonces, los médicos finalmente son agentes importantes a través de los cuales se expresa el pensamiento científico. La ciencia puede tener un gran valor en muchos aspectos, pero quien le da esa riqueza y esa aplicabilidad a la parte de quitar las dolencias de los pacientes son ustedes como médicos, ¿no? Entonces, la medicina finalmente es el vínculo entre el conocimiento científico y la sociedad, pero podemos ir más allá. Podemos abarcar
más allá de pues la parte técnica, de la parte ultra especializada y de área y de conocimiento de área, podemos de alguna otra manera involucrar nuestro quehacer médico con muchas otras ramas dentro de la parte social, que ahí es donde pues viene la parte del humanismo, ¿no? Como una área muy importante de la medicina, donde tenemos que involucrarnos en las preocupaciones, experiencias, sentimientos y mismas cosmovisiones de la existencia humana, donde finalmente tenemos que lidiar con estos miedos, ansiedades y dudas que habitualmente tienen los pacientes cuando llegan con una enfermedad. Entonces, bien dicen que el miedo, la ansiedad y la angustia viene de lo desconocido. Entonces, si ustedes tienen la clave para poder darle certidumbre a este desconocimiento o esta duda que tienen los pacientes sobre la patología que ustedes gusten y manden, finalmente esto va a poder darle la tranquilidad o la certeza de lo que va a venir en el futuro dentro de los pacientes. Entonces, lo que aquí quiero transmitirles es que finalmente los pacientes viven una vulnerabilidad por el simple hecho de tener una enfermedad. Viven miedos, angustias, dudas en todos los aspectos que gusten y manden de una enfermedad, y que finalmente ustedes dentro de su labor médica tienen que, aparte de tener todos los conocimientos de área y todas las técnicas que ustedes gusten y manden, tienen que tener esta pericia y capacidad para poder darle a la confianza a los pacientes de qué es lo que sucederá dentro del transcurso de su enfermedad y darle opciones de acuerdo a los valores que los pacientes tengan. Entonces, ahí es donde viene la parte bioética, donde ustedes tienen que trasladar toda la parte del conocimiento de área a una aplicación o una aplicabilidad para poder disminuir la enfermedad o las dolencias de sus pacientes. Entonces, ¿cómo llegamos al día de hoy como sociedad y como quehacer médico, y particularmente dentro del contexto de México? Pues cómo llegamos a través de todo este proceso bioético que ha surgido en la historia. Pues han existido varios comportamientos perdón, varios códigos de comportamiento ético o varios códigos de cómo regirnos como personas, y que estos pues se han trasladado en documentos desde aquellos muy ancestrales como el juramento hipocrático, que probablemente todos hayan escuchado aquí, hasta documentos ya de carácter internacional como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Entonces, todos estos documentos han ido surgiendo a raíz de los diversos momentos históricos en los cuales se ha vivido como sociedad. Entonces, probablemente desde el más rudimentario código, que es el código hipocrático, que vamos a ver más adelante, vamos a ver ahí que ya se reconoce al humano o al ser humano como un ente que por sí solo merece la máxima, la máxima autoridad o el máximo valor dentro del quehacer médico. Entonces, más allá del conocimiento, de la técnica o de la parte que finalmente implica un gran conocimiento de área, pues lo que más importa es ver o conceptualizar al humano como la punta o el quehacer y el objeto de estudio de la medicina. Entonces el juramento hipocrático finalmente ya hace una introducción a conceptos clave como el principio de la no maleficencia. Ah, ¿Alguien ha escuchado o me puede dar su interpretación de este principio? Que se ha trasladado como en esta frase en latín de primum non nocere. A ver, ya participó Belén y Leti. Ah, no, perdón, y Naomi. Daniela, Leti o Alex. ¿Me escucha? Adelante, Alex. Pues eso lo que busca es principalmente, así que como dice, no maleficencia, o sea, no hacer daño
al paciente, o sea, siempre buscar lo que es lo bueno y lo mejor para él. Ok. Ahí entraría el otro principio que sería el de beneficencia. Que siempre buscar el máximo beneficio del paciente, ¿no? Ajá. Exacto, Y no hacer daño, precisamente. exacto. El principio de no maleficencia, pues es el pilar de muchos otros principios que vamos a ver más adelante, que ya en la declaración de la UNESCO, pues se trasladó en 4 principios claves, ¿no? Pero finalmente este principio de maleficencia es la cúspide de todo todo o cualquier conocimiento que se pueda aplicar al área clínica. No hacer nada o no eh, realizar ninguna acción que por sí solo brinde algún daño a los pacientes. Entonces, desde los tiempos de Hipócrates ya se conocía que este era el principio máximo que tenía que regir la parte médica. Ahora, principios que ya se mencionaban en ese momento era sobre la pulcritud del médico, que pues bueno, se ha ido reformando poco a poco, la parte de la confidencialidad de la información, que también se ha retomado en años recientes con toda la parte del resguardo de información médica y sobre todo del comportamiento moral que, pues como bien dijeron sus compañeras al principio de la clase, pues puede ser muy variable de acuerdo al contexto histórico-cultural dentro de una región. Entonces, el juramento hipocrático hasta cierto punto ha sido controvertido por lo mismo de que ha habido diversos principios que al día de hoy pues ya no se necesariamente tienen que aplicar. Por ejemplo, el mismo juramento hipocrático decía que los médicos no deberían tener una remuneración por todos los servicios que pues finalmente se brindan a un paciente, lo cual pues en tiempos modernos pues ya no están, o más bien ya no se debería considerar como un principio que deba regir el quehacer médico, ¿no? Entonces, otros personajes como Maimonides, pues han establecido que el amor a la profesión tiene que regir el quehacer y la conducta de un médico. Y finalmente esto también se relaciona con lo que hizo o lo que se estableció en el juramento hipocrático, porque finalmente aquí ya se reconoce el principio de la igualdad. Aquí esto es algo que desde tiempos ya muy ancestrales, pues se mencionaba que todos los pacientes que lleguen de manera rutinaria con ustedes, pues tienen que darse o tienen que dárseles más bien un tratamiento dentro del mismo comportamiento ético general. Es decir, que a todo paciente que acuda con ustedes, pues tiene que tener el mismo trato por parte de ustedes y que no tenga que existir un trato de discriminación o de alguna mala práctica. Continuando con un poco de la historia de las normas bioéticas, ya entramos en calor con finalmente uno de los documentos, uno de los primeros intentos de documentos a nivel internacional, donde pues Thomas Percival, a través de su libro de Ética Médica, pues insiste en que los médicos y otros profesionales de la salud tienen que regirse de acuerdo con la ley o de acuerdo a ciertos principios normativos establecidos por ley con respecto al quehacer en los pacientes. Y finalmente, aquí ya se muestra una cierta distancia con lo que puede llegar a pasar o lo que puede llegar a hacerse con los pacientes. Antes el médico era el único que podía opinar y hacer cambios con respecto a la patología con la que vive un paciente. Sin embargo, desde los tiempos de Thomas Percival, pues ya se reconocía que los pacientes deberían o tenían también derecho de escoger pues el tratamiento o la decisión que se tenga que tener con respecto a su enfermedad. Entonces, esto es algo muy importante porque llega el último siglo, llega el periodo de los 1900 y se empiezan a generar documentos como la Declaración de Ginebra, donde aquí
ya se tiene una postura más estandarizada conforme a otros principios que en tiempos ancestrales pues existían. Por ejemplo, aquí ya se reconoce que pues no debe de haber una distinción por ninguna secta religiosa, por ninguna diferencia socioeconómica, racial o social para con el trato del paciente. Y lo que debe prevalecer es el respeto a la vida humana. Es decir, que aquí lo que más impone o lo que más importa dentro del quehacer médico es mantener y respetar la vida humana dentro de la definición que ustedes gustan y manden. Y finalmente, en la última diapositiva de la parte histórica de la parte bioética, pues tenemos a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que de acuerdo a su documento en el 2006, pues ya se enumeran una serie de cuestiones éticas relacionadas con no solamente la medicina, sino con las ciencias biológicas y ciencias de la vida. Y esto es particularmente importante porque aquí ya se habla principalmente de todas las potenciales implicaciones que puedan tener otras herramientas, principalmente desde el punto de vista tecnológico, dentro del quehacer médico y dentro del quehacer de las ciencias biológicas. Y aquí finalmente ya se integra una dimensión social, jurídica y sobre todo ambiental para tratar de individualizar o tratar de adaptarse a los contextos múltiples que puedan existir en los diversos países. Aquí, nada más por mencionar algunos principios que establece esta Declaración Universal, pues se menciona que dentro del quehacer de la labor médica y de la labor de las ciencias biológicas, pues se tiene que preservar el principio de la dignidad humana, el derecho a la beneficencia, a evitar cualquier efecto nocivo relacionado con cualquier intervención, el principio de la autonomía, responsabilidad individual y sobre todo el consentimiento informado. Todos estos conceptos no me voy a detener a detalle esclarecerlos, pero sí me gustaría abarcarlos dentro del contexto de la investigación en humanos. Ahora, ¿por qué dentro del el contexto de la investigación es importante conocerlos? Porque también ha habido muchos antecedentes, y esto particularmente desde los años 1900, en los cuales ya se realizaba experimentación o investigación en humanos y que esto no se regía adecuadamente a los principios que acabamos de mencionar previamente. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque finalmente todo artículo que haya derivado de estudios o de datos que se hayan extraído de personas o de humanos, pues finalmente involucra un cierto grado de complejidad con respecto a la parte bioética, es decir, desde simplemente presentar datos que han sido recabados de manera retrospectiva por expedientes clínicos, ya per se esa información compromete la integridad de las personas y como mencioné, o sea, puede ir de una complejidad mínima a una complejidad más alta. Entonces, esto nos hace pensar que cualquier estudio que ustedes lean y vean en la literatura médica, pues tienen que cuestionarse si realmente se apegó a los principios bioéticos que rigen la investigación clínica. Entonces, es un deber de todos los investigadores, médicos o lectores de las ciencias biológicas que se cuestionen si realmente toda la investigación que se realiza actualmente pues se rige bajo los principios bioéticos que vamos a ver más adelante. Entonces, como aquí mencionaba, realizar investigación en humanos genera inquietudes de orden ético, es decir, per se el realizar este acto pues va a generar un espectro de menor a mayor complejidad de conflicto bioético. Entonces, algo que sí es importante recalcar es que cualquier experimento o una investigación que se pueda realizar en humanos solo debe realizarse si al momento del inicio no existe evidencia de que una de las intervenciones o tratamientos es superior al otro. Y esto pues viene a colación con respecto a la clase que vimos en la día de ayer. Entonces, ¿qué se considera la experimentación en humanos?
Pues de manera muy general, pues creo que ya lo hemos visto a lo largo de todo este curso, pero no está de más recordar que es cualquier intervención o interacción con personas vivas que no sucedería de otra manera si no existiera dentro de un proyecto de investigación. Ya por el solo hecho de que ustedes junten datos en una base de información o en una hojita de recopilación de información, pues ya per se y que se utilice para fines de investigación, ya per se ese acto involucra cierto grado de manejo de información de pacientes y eso involucra un aspecto bioético que deben de conocer en lo posterior. Entonces aplica para todo, básicamente, desde los tejidos, muestras, datos, intervenciones, etc., etc., obtenidas de forma indirecta. Uh, y pues esta parte es lo que les mencionaba, que finalmente si ustedes van a juntar información o muestras que en algún momento se juntaron en el pasado, estas están exentas de procesos regulatorios. La realidad es que no. O sea, todo dato, toda información, toda muestra que ustedes manejen de pacientes o dato que manejen de pacientes, tiene que someterse a un proceso bioético por lo menos mínimo, o sea, por lo menos de notificación. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en caso de alguna duda, consultar a los diversos comités institucionales que rige cada organismo, cada institución. Por ejemplo, el ISSSTE, o vamos a irnos como una escala más pequeña. Dentro de su clínica, pues debe existir por lo menos un comité o una persona encargada de la parte de regulatoria del comité de investigación que deba conocer pues todos estos principios y los debería más bien orientar en la conducción de cualquier estudio que pudieran realizar en su centro de atención. Si hablamos de pues, mayor complejidad en cada organismo, por ejemplo en el ISSSTE, en el IMSS, en la Secretaría de Salud, pues existen diversos organismos o comités institucionales en los cuales se somete si la investigación que se está realizando en humanos cumple con todos los principios bioéticos para poderse llevar a cabo. Entonces, igual que los antecedentes bioéticos, vamos a ver todos los antecedentes que hay respecto a la investigación en humanos, desde el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, con su última actualización en Brasil en el 2013, y cómo esto se traslada dentro de la parte práctica en el consentimiento informado. Y vamos a retomar qué es lo que debería regular un comité institucional y sobre todo, pues algunas consideraciones especiales. Entonces, no sé si alguien ha escuchado del famoso juicio de Nuremberg que derivó en el Código de Nuremberg y que me comenta un poquito acerca de la historia que hay con respecto a pues este famoso juicio que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Ya participó Alex, ya participó Naomi, ya participó Leti, no me acuerdo si participaste ahorita. Pero pues bueno, Abraham o estará por ahí también está Daniela Cárdenas, que nos puede hablar acerca de qué fue el juicio de Nuremberg y por qué entra a colación con la parte bioética. Ay, doctor, no había como tal escuchado del código. Bueno, no te preocupes. Del código no hay que pues, tal vez conocer un antecedente tan grande, pero sí tal vez de los juicios de Nuremberg. Bueno, investigando ahorita un poco, dice que es que por cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, o sea, no sé, o sea, yo me imagino que es algo como que durante las guerras, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, se realizaron muchos experimentos con personas, principalmente con judíos. Entonces, yo me imagino que es algo como eso, o sea, de que atentaban contra la humanidad. Entonces, eran, pues sí, experimentos muy feos. Entonces, o sea, no sé si
sea similar a eso, como un médico, Ujú. un doctor que estuvo en Auschwitz y ahí experimentaba con los gemelos y con los judíos para crear supuestamente la raza perfecta. Ujú. Muy bien, Leti. Pues bueno, creo que ya nos adelantaste esta parte de pues que se da por entendido con los juicios de Nuremberg, ¿no? Pues sí, justamente como lo mencionas, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, y si a alguien le interesa toda esta parte histórica y hay diversos documentales de acceso libre, pues justamente dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues como tú bien lo mencionaste, pues se dieron muchos crímenes de guerra, incluyendo investigación que no se conducía bajo ningún principio bioético, principalmente en minorías, y en judíos o en personas judías, dentro de pues campos de concentración o dentro de centros de investigación que para fines de conocer preguntas que en su momento eran desconocidas y que pues los investigadores o los médicos nazis en su momento pues realizaron para tratar de contestarlas. Sin embargo, no se llevó ningún principio bioético para la realización de ninguno de estos estudios. Si alguien, por ejemplo, estudia o le interesa leer, por ejemplo, la historia del el señor Joseph Mengele, pues se va a dar cuenta de que dentro de pues, los muchos atrocidades que hizo, pues se encontraba el realizar investigaciones con respecto pues vamos a pensar en uno de los casos que es muy resonado es, por ejemplo, en fisiología, por ejemplo, se desconocía a qué temperatura era el punto en el cual un ser humano podía dejar de transmitir sensaciones nerviosas y por ende provocar una lesión nerviosa, ¿no? Entonces, dentro de los experimentos que se realizaban en entonces, pues se sometían a personas a ultracongelación para ver en qué punto fallecían. Entonces, como pueden darse cuenta, pues todos estos sucesos o todas estas atrocidades, pues derivaron en investigación que no se conducía bajo ningún principio y por ende pues derivó en que todo lo que se realizaba pues era de manera arbitraria y hasta cierto punto inhumana. Entonces, se estableció después de los juicios de Nuremberg justamente y que pues bueno, viene en colación con los juicios de Nuremberg donde se buscó establecer los causales de los crímenes de lesa humanidad en la Segunda Guerra Mundial, pues se estableció un código en el cual pues se buscaba justamente tratar de identificar cuáles fueron las atrocidades o todas las atrocidades o crímenes de lesa humanidad que se cometieron dentro del contexto de investigación médica. Entonces aquí se enumeraron 10 principios para que esto sirviera de lección en lo posterior para poder realizar investigación bioética con los principios mínimos requeridos. Entonces, aquí se derivaron en varios principios que actualmente siguen vigentes, como por ejemplo la protección a los humanos, experiencia previa en modelos animales, riesgo-beneficio y magnitud del problema, ejecutado por expertos, que el paciente o la persona que está sometiéndose a cualquier investigación pueda abandonar el estudio de manera voluntaria y que finalmente se termine el estudio en caso de que exista algún grado considerable de daño hacia la persona. Entonces, estos principios derivaron en que cualquier persona, cualquier investigador o cualquier grupo de personas que decidieran hacer investigación en humanos se tuvieran que regir bajo estos principios. La realidad es que a pesar de que existía este código de Nuremberg, pues se seguían cometiendo varios crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, si alguien investiga en internet el caso Tuskegee, así se escribe, creo que es Tuskegee con Y. Caso, déjenme lo busco rápido, caso Tuskegee, es con doble E. Tusk es con E y con G
con doble, Tuskegee. Si alguien, por ejemplo, investiga el caso Tuskegee, se puede dar cuenta que esto es un suceso que pasó hace apenas unos 50 años, o en los años más bien 70, pues donde se llevó a cabo investigación médica en personas afroamericanas para investigar el efecto de la sífilis y todas las complicaciones nerviosas que pudieran llegar a tener este patógeno, pero ya en ese momento se conocía la cura para la sífilis, que era la penicilina. Entonces, a pesar de los diversos esfuerzos para tratar de unificarlos mediante el código de Nuremberg, no fue suficiente. Entonces, de ahí partió la Declaración de Helsinki, en la cual pues diversas organizaciones médicas, particularmente la Asociación Médica Mundial de Médicos, vaya la redundancia, se juntaron para formalizar una guía para tratar de identificar los principios mínimos por los cuales tienen que conducir la investigación en cada país que haya firmado esta declaración. Entonces, esto es un documento fundamental dentro de la parte de investigación clínica y que actualmente sigue rigiendo toda o la gran mayoría de la investigación que se realiza en humanos. Entonces, dentro de su tiempo libre, pues los incentivaría a que buscaran la famosa declaración de Helsinki y vieran todos los apartados que en ella menciona. Y finalmente, ya para acabar la parte de historia en la parte de investigación en humanos, pues tenemos al informe Belmont. El informe Belmont es el documento que actualmente se utiliza para regir los 4 principios básicos dentro de la investigación médica, pero sobre todo estos principios pueden ser extrapolados al área de atención a la salud. El principio de autonomía, y los voy enumerando conforme a los más primordiales. El principio de autonomía nos menciona que la persona a la cual pues sufre o tiene una patología eh, es completamente libre de decidir todo lo relacionado a el proceso que conlleva su enfermedad. Entonces, esto finalmente en investigación se traduce a que si una persona está involucrada en un estudio o sus datos están involucrados en un estudio o tiene sus muestras involucradas en un estudio de investigación, pues puede decidir por sus propios medios y por su propia voluntad seguir o no seguir dentro de ese estudio. Y esto pues tiene que estar libre de cualquier intimidación, incentivo o mala práctica. Ah, este principio es un principio que hasta cierto punto puede resultar un tanto difícil mm, de que los pacientes al 100% puedan llevar a cabo una autonomía dentro de las decisiones con respecto a su enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Que hay ocasiones dentro del aspecto clínico, vamos a pensarlo así, en los cuales pues comprender todo el espectro de una enfermedad puede llegar a resultar muy complicado y muy complejo desde la perspectiva de un paciente. Entonces, muchas veces los pacientes toman decisiones conforme a un desconocimiento completo de área. Entonces, su labor como médicos, y por eso al principio del curso yo les hacía hincapié en que dentro de la medicina basada en evidencias, lo que ustedes tienen que realizar como médicos es adaptar toda la evidencia o conocer un gran panorama de la evidencia médica que hay respecto a la patología o a la enfermedad que sufre un paciente y brindarles todas las herramientas a los pacientes para que puedan llevar a cabo decisiones con todo el conocimiento para poder ejecutar la mejor decisión posible, ¿no? Entonces,
Lo que finalmente buscamos es que los pacientes traten de disminuir toda esta incertidumbre con respecto a la enfermedad con la que viven. El segundo principio es el principio de la beneficencia, que busca elegir la mejor terapia disponible para los principios y sobre todo para el contexto del paciente. Vamos a pensar y podemos hablar de muchos casos, ejemplos bióticos, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, el de los testigos de Jehová, en los cuales, pues como ustedes saben, eh, no aceptan transfusiones de manera o como primera opción terapéutica en caso de que sea necesario, porque de acuerdo a sus creencias y normas morales, pues el transfundirles sangre o cualquier hemoderivado, pues conlleva pues un pecado dentro de sus creencias. Entonces, dentro del contexto de un paciente que necesite transfundírsele un paquete globular, pues si el paciente se rehúsa a aceptar esta terapia, a pesar de ser la mejor terapia, vamos a pensar una hemorragia, ¿no? Una hemorragia masiva, pues tiene que ser una transfusión inmediata, ¿no? Si el paciente, por toda mm, todas sus creencias o toda la parte moral que él tenga, rechaza esta terapia, a pesar de que sea la mejor terapia que dictamina la evidencia, ustedes tienen que adaptar las mejores terapias al contexto del paciente. El principio de justicia es hasta cierto punto también debatible, porque finalmente nos habla del reparto razonable de los bienes en salud en una sociedad. Lo cual en contextos actuales pues es muy complejo que se lleve a cabo, y más porque vivimos en una sociedad muy heterogénea donde pues a pesar de que el derecho es perdón, a pesar de que la salud es un derecho, pues pocas personas realmente tienen acceso a esta justicia en salud. Entonces, hablar de justicia en salud y particularmente en investigación, nos estamos refiriendo a que las intervenciones o la evidencia que se esté llevando a cabo, pues tenga una buena adaptabilidad a los diversos contextos sociodemográficos que existan. Y esto igual va en contexto a lo que decíamos al principio del el curso, ¿no? Donde pues una de las grandes limitantes de la medicina basada en evidencia es que no hay evidencia suficiente dentro de grupos vulnerables que pueda o que permita sustentar muchas decisiones. Entonces es ahí donde pues este principio particularmente pues puede que no se esté cumpliendo al 100% en investigación. El principio de no maleficencia, pues que ya lo había comentado al principio de esta plática, pues nos habla de que no se tiene que realizar ninguna acción que perjudique o que genere un daño a un paciente. Ahora, ¿esto cómo se traslada en la parte práctica? O sea, ya sabemos que hay cuatro grandes principios que dictamina el informe Belmont y que actualmente son los que rigen los que actualmente rigen la investigación en humanos. Ahora, ¿cómo esto se puede trasladar a un documento en los cuales se plasme estos principios? Pues este documento justamente se llama el consentimiento informado. El consentimiento informado se define como la facultad del paciente para que pueda tomar una decisión informada y libre de coerción para aceptar o no la atención médica que se le ofrece o la participación en proyectos de investigación que se le propongan. Entonces, estos cuatro principios que acabamos de ver se integran dentro del famosísimo consentimiento informado, de tal forma que el mismo paciente pueda llevar a cabo una decisión con respecto a su enfermedad. Entonces, lo más importante y lo que a veces puede llegar a ser un reto en la parte clínica es que el consentimiento informado realmente se tome bajo todo el conocimiento o toda la información previa para que realmente sea informado y comprendido.
Ah, si a una persona se le va a realizar, vamos a pensar, una cirugía de apendicitis o para quitar el apéndice por una probable apendicitis, pues dentro del consentimiento informado se tiene que esclarecer a manera de un documento todas las posibles complicaciones que pueda llevarse a cabo dentro de la cirugía. Y estas pueden incluir desde pues, una evidente cicatriz que va a quedar después de la cirugía hasta pues complicaciones ya muy severas en caso de que pues existan otros factores que compliquen la intervención, desde sepsis, que haya un choque anafiláctico por la anestesia, que existe un riesgo de perforación extra, que por malformaciones en el sistema o el lecho vascular pues existe un sangrado mayor a lo habitual, etc, etc, etc. Entonces, dentro de la parte clínica, el deber que ustedes tienen como médicos es explicarle que existen todas estas potenciales complicaciones y que si alguien puede someterse o que se va a someter a una cirugía para quitarse el apéndice, pues siempre va a existir un riesgo, por más mínimo, de que existan estos eventos adversos. Ahora, ¿por qué digo que es un reto? Porque muchas personas en el área no médica, pues les van a preguntar, bueno, ¿y qué es una sepsis? ¿Y qué es, no sé, un choque anafiláctico? ¿Y qué es una perforación? O sea, todos estos términos, a pesar de que pues, ustedes lo puedan describir en un documento, pues es su deber tratar de que el paciente los perciba dentro de el contexto sociocultural, social que ustedes encuentren, pues como el concepto que subyace a estas patologías, ¿no? He ahí el reto, o sea, que el paciente realmente pueda tener esta información para poder o no tomar una decisión válida. Ahora, nos estamos yendo un poco al extremo dentro de pues, todo lo que pueda llegar a pasar como complicaciones adversas. Lo que realmente eh, queremos evitar, aparte de que pues el paciente tome una decisión no informada, es que el consentimiento se firme de una manera coerciva. O sea, eso es lo que queremos evitar de manera muy, muy general. El consentimiento informado en la práctica y desgraciadamente lo pueden llegar a percibir conforme más vayan avanzando en su carrera médica, pues se ha vuelto un documento que pocas veces pues se le presta la atención que debería ser. Entonces se ve más como un trámite en el cual pues se le pasa una hoja tal cual como está aquí en la imagen al paciente, en la cual pues se le explica de manera muy muy simplificada. Señor, vamos a hacerle una intervención, un procedimiento, va a estar involucrado en tal investigación. Por favor, necesito que firme aquí para que pueda ingresar dentro del estudio. Entonces, realmente darle un documento nada más porque lo firme, realmente es una acción que voluntariamente decida hacer el paciente. O sea, el paciente les puede firmar, les puede dejar la huella dactilar, les puede dejar todos los requisitos que solicita un consentimiento informado. Pero de que realmente sea voluntario e informado, no realmente se cumple en un 100% de los casos. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar, pues lo comentamos porque en la parte médica y en la parte de investigación, pues desgraciadamente el consentimiento informado no se le ha dado el valor que se debe dentro de muchos contextos. Y pues se le debe de decir al paciente que es libre de poder abandonar el procedimiento o la investigación en cualquier momento que él decida. Ahora, si estamos hablando de un contexto clínico, pues es hasta cierto punto un poco difícil que ya una vez que un paciente entra a quirófano y que casi casi esté a punto de ser anestesiado, pues el paciente pues diga, pues ya no quiero realizar la cirugía, se echa todo para atrás. En el estricto sentido, pues el paciente tiene toda la libertad de poder realizarlo, ¿no? Sin embargo, pues lo que se busca preservar es que dentro de todo el procedimiento, y me estoy yendo, insisto, al extremo, todo el procedimiento quirúrgico pues se le explica al paciente
pues los pros y los contras de estar dentro de una intervención y que pues no se realice ninguna intervención sin el conocimiento, sin toda la información para poder llevar a cabo una decisión. Bueno, entonces después de todo este choro mareador y ya para acabar casi esta clase, pues voy a mencionar brevemente pues las acciones que hace un comité institucional. Así como lo ven en esta imagen, o sea, donde vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 personitas, pues vemos que 10 personitas de diversos colores de manera ilustrativa, pues aportan una parte de su cosecha, o sea, una parte del crucigrama a este gran rompecabezas. Eso finalmente son los comités institucionales. Son un grupo de personas de varias áreas de estudio, o sea, no necesariamente del área médica per se y no necesariamente desde el punto de vista médico, van a estar reunidos para poder evaluar si dentro de un estudio o una investigación en humanos se está realizando el diseño apropiado, si se está conduciendo de acuerdo a los principios bioéticos, si se está realizando una adecuada monitorización, auditoría, registro de información, análisis y sobre todo el reporte de los estudios dentro de la investigación clínica. Entonces, un comité institucional es un grupo de personas de varias áreas o multidisciplinario que se reúnen para que justamente decidan si sí o no se debe continuar con un protocolo de investigación. ¿Y en qué basan esta decisión? Con base o en función de estos criterios. Entonces, estos comités o esta modalidad de realizar comités es relativamente nuevo, o sea, se viene implementando desde los 1995 para adelante y lo que busca fundamentalmente es que se preserve el derecho y la integridad de la vida. Entonces, con lo que se busca de manera práctica es la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos en un estudio. Esto finalmente va a brindar que los datos que se generen de una investigación en humanos pues puedan tener la validez tanto metodológica, pero sobre todo la validez bioética para poder ser llevados a una publicación científica. Entonces, aquí uno se pregunta, pues bueno, ¿deben existir comités institucionales en cada lugar donde se realice investigación en humanos? La pregunta es, la respuesta a esta pregunta es que sí. Por lo menos tiene que haber una persona que se encargue de dar pie o regular toda esta parte de la conducción de investigación que se realice en humanos, desde utilizar datos de expedientes hasta pues llevar a cabo ensayos clínicos en gran escala. Varía de país a país, esa es la realidad, o sea, cada país establece sus normativas para realizar comités institucionales. En algunos casos tiene que haber por lo menos 5 miembros. Les puedo dar el ejemplo al menos de lo que sucede en algunos institutos. Pues hay un encargado de la parte de investigación. O sea, un investigador clínico o un médico que pues está presente. Está alguien que se encarga de ver la parte de bioética. O sea, y puede ser un teólogo o inclusive alguien que estudió a profundidad las cuestiones bioéticas. Vamos a pensar que aquí está un abogado para salvaguardar toda la parte legislativa y normativa. Del lado derecho normalmente se encuentra una persona que de manera muy simplificada pertenece a la sociedad civil. O sea, es una persona que no tiene necesariamente un background de investigación, pero que representa la postura de la sociedad civil. Y puede estar incluido también un
un investigador que realice investigación en modelos animales, ¿no? Entonces, se dan cuenta, pareciera que es como la convención de, pues, qué es lo que estudió cada quien en una reunión, ¿no? Entonces, en esta convención, animales. Entonces, en este jurado, pues lo que se busca es evaluar si existen los criterios bioéticos y metodológicos suficientes para poder llevar a cabo una investigación en humanos. Y lo que se busca es que por lo menos uno de estos representantes sean representantes externos, es decir, una persona de la sociedad civil, los cuales pues se busca justamente conocer la opinión y la postura con respecto a la investigación que se está planeando realizar. Ahora, dentro de México se reconocen dos principales comités. Un comité científico que valida toda la parte metodológica y estadística dentro de un protocolo y un comité bioético que justamente se pone a cuestionar si realmente se debe realizar una investigación bajo todos los principios bioéticos que ya hemos visto. La parte de los comités requiere que exista una mayoría de aprobación para poderse llevar a cabo un protocolo y no pueden participar en la votación ni en la revisión miembros que estén siendo sometidos a evaluación. Es decir, los investigadores que están llevando a cabo un proyecto no tienen que pertenecer a este comité institucional. Y finalmente lo que se busca es dar un seguimiento a cada uno de los proyectos que se está llevando a cabo dentro de dentro del instituto, lo cual puede ser un reto y en la práctica usualmente se relega a ciertas dependencias. Entonces, lo que se busca es que la metodología explícitamente pueda pasar con todo el rigor metodológico y que sobre todo se garantice que los riesgos de llevar a cabo investigación en humanos se puedan llevar a un umbral mínimo. Es decir, que no se exponga a riesgos innecesarios y que si existen riesgos, por más mínimos que sean, estos se disminuya la probabilidad de que estos sucedan. O sea, vamos a poner un ejemplo. O sea, yo quiero realizar una encuesta en las personas que acuden a mi clínica. Y esta encuesta la voy a realizar los días sábados, que es cuando pues los investigadores tienen tiempo. Entonces, los pacientes habitualmente pues, es poco frecuente que vayan a una consulta los días sábados o en fines de semana. Por lo tanto, para fines de este proyecto, pues un investigador puede citarlos ese día. El problema de ello es que esto conlleva un umbral de riesgo mínimo, desde trasladarse de su casa al centro de salud, pues puede sufrir, no sé, una caída, que ese día el microbús pues se haya frenado y se haya chocado y le haya provocado una fractura de brazo, que afuera del hospital pues se haya resbalado y que se haya fracturado un brazo, etc, etc. Entonces, estos riesgos finalmente, a pesar de que puedan parecer un extremo hipotético, se tienen que contemplar como riesgos potenciales para realizar este estudio, a pesar de que solamente se va a realizar un cuestionario. Entonces, lo que se busca es generar estrategias para tratar de minimizar estos riesgos al mínimo. Y para que una investigación sea ética, tiene que ser técnicamente válida, es decir, que aparte de toda la parte bioética que hayamos visto, pues tiene que cumplir con todos los aspectos metodológicos para poderse llevar a cabo. Entonces, a manera de resumen y ya para acabar esta sesión, pues en el proceso de investigación clínica no se está exento del área bioética. Toda investigación que se realice en humanos y toda investigación que está publicada en humanos tiene que estar sometiéndose a un proceso bioético en algún espectro, pero tiene que estar presente. Se debe considerar todos estos antecedentes históricos y los incito a que busquen por su cuenta, por ejemplo, el caso de Nuremberg o el caso de Tuskegee, etc., etc., para que entiendan la importancia del por qué se han generado una serie de documentos de postura para tratar de evitar todas estas atrocidades que han ocurrido en la historia.
Actualmente, los principios de la Declaración de Helsinki son los que se mantienen en la práctica de investigación. Sin embargo, hay diversos documentos de postura que pueden variar de país a país y de organismo en organismo. El consentimiento informado es una pieza clave dentro de la investigación médica, pero también dentro de la parte asistencial, y que finalmente ningún paciente debe estar exento de ello. En la parte de lecciones que les puedo dar es que cada paciente al cual pues tenga que tomar una decisión, ustedes sean lo más comprensivos y abiertos posibles a que el consentimiento informado lo puedan entender al 100%. Y finalmente, los comités institucionales salvaguardan la seguridad y principios bioéticos de los proyectos de investigación. Entonces, con esto pues acabamos la clase del día de hoy.